Del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos de Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Empezamos con una escena bien significativa, programática, que se puede decir que da sentido a todo el ministerio mesiánico de Jesús, su primera predicación en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Una escena densa, muy bien narrada por Lucas, con una serie de detalles significativos. La costumbre de ir a la sinagoga todos los sábados, la invitación para que lea al profeta. Las lecturas de la ley las hacían los rabinos, las de los profetas las podían leer los laicos, como Jesús, que habían cumplido los 30 años. El pasaje de Isaías lo recuerda Lucas, porque es como el programa mesiánico de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, para dar la libertad a los oprimidos y para anunciar el año de gracia del Señor. El comentario es del mismo Jesús, ya sentado, con unas primeras palabras que son como la definición de lo que es una homilía. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Las primeras reacciones de admiración y aprobación por parte de sus paisanos, que sin embargo quedan bloqueados en su camino de fe porque conocen demasiado a Jesús. ¿No es este el hijo de José? La queja de Jesús sobre esta falta de fe, comparada con la acogida que ha encontrado en otros pueblos, cita 2 refranes o 2 dichos de la época: médico, cúrate a ti mismo, y ningún profeta es bien mirado en su tierra. Y la segunda reacción, esta vez con ira, ante estas palabras, hasta el punto de querer acabar con él despeñándolo por el barranco. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Jesús aparece desde la primera página como el enviado de Dios, su ungido, el lleno de espíritu, y aparece también como el que anuncia la salvación a los pobres, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. Lucas va a ser para nosotros un buen maestro, para que sepamos presentar a Jesús también a nuestro mundo de hoy. La admiración primero y el rechazo y la persecución después son ya desde el inicio la síntesis de las reacciones que Jesús va a suscitar a lo largo de su ministerio, acabando en la cruz, y también de lo que pasará a su iglesia a lo largo de los siglos, como muy bien se encargó de describir el mismo Lucas en el libro de los Hechos, con la convicción de que después de la cruz viene la resurrección, pero mientras tanto no nos extraña que fracasen muchos de nuestros esfuerzos, como fracasó Jesús en muchas ocasiones. Jesús es en verdad el año de gracia que Dios ha preparado para la humanidad al enviarlo hace más de 2000 años, como Salvador y evangelizador. Ojalá también nosotros le miremos como sus paisanos al principio. Toda la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Hoy se cumple esta escritura. Es lo que pasa cada día en nuestra escucha de las lecturas bíblicas. No se nos proclaman para que nos entendamos o nos enteremos de lo que pasó, sino porque Dios quiere renovar su gracia salvadora, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento, hoy y aquí para nosotros.
Es lo que nuestra meditación personal y la homilía deben buscar, actualizar en nuestras vidas lo que Dios nos ha dicho en su historia de salvación.